Muy bien, empiezo por las damas. Grace Reyes, bienvenida acá a nuestro programa. Muchas gracias. Hija de Manolo Reyes, el pionero de la televisión hispana en los Estados Unidos, sin contar a Desi Arnaz, que es otra historia, ¿no? Digamos, después del 59, después de la debacle que vivimos, y el pionero de los noticieros, sin duda, ¿no? Y tenemos video, imágenes, va a ser muy interesante. Y le he pedido a nuestro amigo Evelio Tayá que vuelva a estar aquí con nosotros en la mesa, primero porque es un excelente presentador y siempre es un lujo tenerlo, y luego porque tienes una página en internet donde estás, pues, recogiendo toda la historia de la televisión. Es una labor que uno viene haciendo hace muchos años en diferentes medios, y yo pienso que la historia tiene un sentido, que es el de no caer en los mismos errores, y uno de los errores que hemos tenido los cubanos, fundamentalmente, es el olvido constante de la tradición, de lo que hicieron otros antes que nosotros, y eso da, primero, un gran escache de muchos que vienen a inventar el agua tibia constantemente, pero también permite que uno tenga una visión con vistas a lo que somos como pueblo. El cubano es un pueblo eminentemente relacionado con la cultura popular, y somos eminentemente radiales y sobre todo televisivos. Es la cultura popular cubana, está ensamblada en eso, y donde quiera que llegamos, bueno, pues proyectamos esa visión. Esa visión, bien. Grace. Dígame. La gente no sabe que antes de que existieran los canales hispanos, tu padre apareció por primera vez en un canal americano. Fue muy interesante, Sí, ¿no? En la CBS. En la CBS. Tenían que alquilaban un espacio, lo compraban, aquí se lo estaba, ofreció la CBS. Él hizo un bosquejo de los cubanos que estaban en Miami en el año 60. Eran Estamos como hablando del año 60. Septiembre del año 60, que fue cuando llegamos de Cuba. Yo vine muy pequeñita, yo vine chiquitica. Entonces papi trabajaba en la CMQ en Cuba y hacía muchos viajes a Atlanta, donde estaba la CBS en ese momento. Pero él llega, analiza la situación, ya venía con idea de quedarse con los 3 niños. Y entonces él va al Canal 4 y habla con Mitchell Wilson, que era el presidente del Canal 4, y le dice: aquí no hay nada en español, hay 50.000 cubanos, y déjeme decirle que se le va a llenar el bote, porque eso es comunismo lo que hay allá. Y van a venir para acá, y estas personas necesitan en su idioma saber las noticias, saber lo que está pasando. Entonces le dijo: bueno, vamos a ver qué se puede hacer, porque hay que hacer como un demo de la dicción. Mi papá tenía una dicción y una voz preciosa. Trajeron uno de la Universidad de Miami para que escuchara la voz de papi, a ver si pronunciaba bien las palabras y todo. Le dijo que era una maravilla. Entonces le dicen a papi: bueno, deme una semana y vamos a ver. Dice papi: no, una semana no. Vino con $1 en el bolsillo con 3 niños pequeños. Tenemos algunas imágenes. WTVJ Canal 4 presenta News en Español con su reporter Manolo Reyes. Señoras y señores, muy buenos días. Grave incidente. Bueno, ahí lo cortaron porque era un documental, haría falta buscar la imagen entera. Estamos viendo, esto es un documento histórico, es el primer noticiero hispano de... mira cómo hemos crecido, que ahora hay tantos el 8 de septiembre de 1960. 60, ¿no? Y estuvo en el aire 18 años. Estuvo 18 años dentro de CBS. Dentro de CBS. Antes que existiera Univisión, el 23, todo eso. Bueno, hasta el año 78. Yo creo que ya Univisión existía. No como tal, el Univisión primero era SIN. Yo cuando empecé a trabajar en el Canal 23 era todavía SIN. Después, muchos años después, se convirtió en Univisión. Un cambio de dueños, de estructura, y después fue a manos de Walmart. De Walmart, sí. No, Walmart no, de las tarjetas, ¿cómo se llama? No, fue de las tarjetas. Hallmark, el de las tarjetas fue dueño de Univision hasta que vendió en el año 92. Exacto. Y entonces pasó todo el equipo ese de Blaya y todo el mundo a... ¿Quién afirma que no hubo tal venta, que todo fue como un cambio de nombre, una negociación, pero bueno, que las cosas siguieron en las mismas manos? Esto fue en un canal americano. ¿Y cómo logran, o sea, qué pasa en un principio? Los cubanos
inmediatamente empiezan a ver las noticias? Bueno, porque yo que tengan un noticiero con la malagueña de música, sí, una cosa sí. que es de Lecuona. El programa salía a las 6 menos cuarto de la mañana, en vivo, y a las 1 de la mañana, pero un programa de media hora. A las 7 y cuarto salió un programa de niños que se llamaba Skipper Chuck, que todos los muchachos lo veían antes de ir a la escuela. Entonces todos los padres cubanos, papi tenía un segmento que se llamaba A los jovencitos y a jovencitas, mis queridos jovencitos y jovencitos cubanos en el exilio, y le daba tips en cómo ir a la escuela, cómo respetar a los maestros. Entonces los padres cubanos hacían que los muchachos vieran el programa para ver ese segmento, y los muchachos se sentaban a desayunar, veían el segmento y después veían a Skipper Chuck. O sea, que los primeros espacios eran a las 6 de la mañana. 7 menos cuarto de la mañana. Ajá. Y a la 1 de la mañana. de la mañana. O sea, que en ir vivo, ganando los... En vivo. Ir ganando los espacios principales costó tiempo, ¿no? Costó tiempo. Y yo me acuerdo cuando mataron a Kennedy en el año 63, yo tenía 10 años, ya di mi edad, yo tenía 10 años, y me acuerdo, papi tuvo que dormir en la estación, porque mataron a Kennedy, no dieron la noticia, entonces hizo un link con Walter Cronkite en la CBS en Nueva York, creo. Entonces Walter Cronkite daba la noticia en inglés y papi salió nacional dando la noticia en español. ¿Cómo no? Tenemos, creo que, unas imágenes de tu papá con unos niños, a ver si las vemos. ¿Cómo te llamas, mijo? Fernando Prieto, ¿Y dónde tú naciste? Cuba, ¿En qué grado estás? quinto. ¿Cómo te sientes ahora que se acabaron las clases? Bien. ¿Y tú, mijita, cómo tú te llamas? Teresita Bermúdez, ¿Y tú naciste? en Colombia, ¿En qué grado estás? cuarto. ¿Qué piensas hacer ahora en las vacaciones? Ir a la beach y jugar. ¿A dónde? Ir a la beach y jugar. ¿Y tú, mijita, cómo tú te llamas? Linda Rosado. ¿Cuántos años tú tienes? 6. ¿Tú eres cubana? Sí. ¿Qué tú piensas hacer ahora en las vacaciones? Ir a la playa. ¿Tú no habías visto ese video de tu padre? No, no lo había mira, visto. tú ves, tenemos sorpresa, el equipo de producción averigua. Debe ser conmovedor. ¿Eh? Sí. Es tremendo, ¿no? Ahora, sin embargo, vamos a dar un poquito un viaje atrás. Antes de tu padre, en la televisión, muchos jóvenes que llegan hoy en día no lo saben, estuvo Desi Arnaz. ¿Cómo no? Y Desi Arnaz, un hombre extraordinario realmente dentro de la televisión. Sabe que él llegó al principio y se empezó a dedicar, él salió, como tú sabes y como saben muchos de los televidentes, huyendo. O sea, fue cuando el golpe contra... El 12 de agosto del año 33, que es que cae Machado. Y él era el alcalde machadista. Hijo del alcalde. Él era hijo del alcalde. No, el padre, ¿verdad? El padre era el alcalde de Santiago de Cuba. Exacto. Se refugia en La Habana, tiene que salir huyendo, y por eso ellos hacen son unos exiliados políticos muy prematuros en ese Viene sentido, para ¿no? Miami primero y él se empieza a dedicar a lo que es la música. Él era músico. Tenía la orquesta. Exacto. Forma un conjunto y de ahí, en un momento determinado, después de pasar por Broadway, donde hizo un play inclusive, escrito por él y dirigido por él, tuvo bastante éxito en un play en Broadway en esa época, empieza a trabajar como director de orquesta del show de Bob Hope. Esto es en la década del 30 todavía. Vamos a ver unas imágenes de Desi Arnaz para los muchachos jóvenes que no saben que, además, I Love Lucy, nada menos, el programa emblemático de la televisión norteamericana. Ahí él está tomando la pauta de Miguelito Valdés, Mr. Babalú, que ya en esa época en Nueva York era una estrella en la música latina. Entonces él incorpora en ese momento un poco el estilo de Miguelito Valdés y empieza a incorporar la tumbadora y desarrolla lo que es la conga ya en lo que es importante en ese momento. Él es Ricky Ricardo. Es como lo conocen. El programa de Lucy, es como lo conocen los el muchachos. personaje Exacto, pero él era además el productor. Del y programa. tuvo el valor de transmitir escenas completas en español en esa época de costa a costa en las cadenas de Estados Unidos. Y además poner segmentos completos de música cubana en español en esa época. Y fue el que llevó a la televisión a figuras como Orson Welles, como Tallulah Baker, que no como querían ir a la Benito, que no querían ir a la televisión. Aquel era un medio diabólico donde todo era improvisado, todo era en vivo, y entonces, ¿qué sucede? Que no querían trabajar. Y además tuvo la visión de incluir la tercera cámara en los programas de las comedias. Un innovador
ese cubano, fíjate que nos dice cuán avanzada ha estado la televisión cubana. Llega aquí y es un innovador en la televisión. Sí, todavía no norteamericana. existía la televisión en Cuba, o sea, él empieza a hacer televisión acá cuando todavía en Cuba no se ha inaugurado la televisión. Sí, pero él tiene una relación directa con Pumarejo. Pumarejo lo lleva a Cuba, tiene una relación pero con eso es posterior. Mestre. No, él incorpora la tercera cámara, incorpora los programas con público, que todavía lo vemos. Por ejemplo, Everybody Loves Raymond, que es un programa que tú escuchas al público, pero no lo ves nunca, y que se está haciendo cuasi en vivo. Eso es lo primero que Muchas lo hace. personas no conocen una anécdota que a mí me consta. El productor Joaquín M. Condal en Cuba, en la década del 50, venía todas las semanas a Miami, le pagaban el viaje, alquilaba un hotel y esperaba que saliera en vivo el programa de I Love Lucy, tomaba elementos del guión y se iba para Cuba y hacía un programa con Rosita Fornés, Armando Bianchi y Carmín, Conchita García, que era el programa Mi Esposo Favorito. O sea, él influyó de esa manera en la televisión en Cuba. Vamos a ver I Love Lucy, un pedacito creo que tenemos. Ahí está, mira. How we love making up again. Lucy kisses like no one can. She's my missus and I'm her man. And life is heaven, you see. 'Cause I love Lucy, yes, I love Lucy, and Lucy. Bueno, hay que decir que I Love Lucy no es cualquier programa de la televisión norteamericana, es un programa emblemático. Hoy por hoy se sigue retransmitiendo, forma parte de la cultura de este país. Sabes que en la televisión norteamericana, hasta I Love Lucy, las mujeres no podían salir en estado de gestación. Y entonces por primera vez también Porque incluyó- salió embarazada de verdad. Exacto, pero además no solamente salió embarazada, sino que en la televisión se fue transmitiendo todo el embarazo, todo el desarrollo del embarazo, y el pueblo norteamericano era parte de aquel matrimonio, de aquella manera. Fue una cosa que repite en la televisión cubana de alguna manera, los suegros de Willy Chirino. Olguitoni. Olguitoni, con el nacimiento de sus dos hijas, que Exacto. se convirtieron en un fenómeno nacional, ¿no? Que por cierto, ellos hicieron una labor extraordinaria en Puerto Rico. Llevaron su show a cuando salieron al exilio en Puerto Rico y tuvieron tanta fama como la que tenían en Cuba. Hicieron una labor extraordinaria y ahí, bueno, Lisette despuntó como primera figura de la música en Puerto Rico. Como, volviendo a tu padre. Tu padre es el primer cubano que gana un Emmy En el año 78. en los Estados Unidos. Y tengo una anécdota de eso. Compitiendo con los americanos. Con no los había americanos. Emmys hispanos, no había nada. Era, de verdad, creo que teníamos unas imágenes. ¿Quién es este? Manolo Reyes. Accepting the award, Manolo Reyes. Thank you very much. I realize this is a climax in my professional career. Ese es el momento en que él dice, yo estuve viendo después, que ese Emmy era su primer nieto. Nieta. Nieta. Ese día, mi hija me hicieron una cesárea de emergencia, aquello fue horrible, el 13 de febrero. El Emmy es el 14 de febrero. Él está en la casa preparándose con mi mamá a ir al hospital a verme. Él estaba nominado, pero estaban todo el mundo corriendo con el nacimiento de la niña. Le tocan en la puerta. Ya estaban vestidos para irse para el hospital. Abre la puerta y era Desi Arnaz y Phil Donahue. Y un limusín de aquí a allá. Vamos, que tienes que ir con nosotros a recibir un premio. En ese momento él ni se acordaba. Salió un toxido de no sé dónde, se lo pusieron. Yo estaba en el hospital, acabadita de dar a luz, y yo me acuerdo abrir los ojos así, le dije, pero ese es papi, ese es Desi, porque eran muy buenos amigos. Y fue cuando le da el Emmy, y él le dedica el Emmy a una ciudadana nueva de los Estados Unidos que acaba de nacer su primera nieta. Y el Emmy está ahí. Yo creí que había hecho una metáfora, no lo entendí bien, de que este era No. mi primer... Era real, Era real la nieta, ¿no? Yo Se lo pensé que dedicó a su nieta, me sí. pareció curioso. ¿Sabe que por esa misma época, un poquito posterior, el primer programa de variedades en español que se hizo en la televisión, precisamente en la década del 60, lo hacía Vicky Roy, que además no tenía experiencia ni se dedicaba a la música, cantaba bonito y alguien la llamó y la puso en el Canal 10
hacer un programa. Vicky, la hermana de Pedro. Sí, Sí. Vicky Roy, que todavía está por acá. Sí, por aquí viene cada rato y canta. Exacto, bueno, pues Vicky Roy fue la primera. Después vino Blanquita Amaro. ¿Tú tienes imágenes de eso? No, eso no tengo ¿no? imágenes, pero ella a lo mejor tiene algo. ¿Sí? Y después Blanquita Amaro hizo otro programa también en el Canal 10, que era un programa Diálogo con Mímica, y fue el inicio de los programas de variedades dentro de la televisión norteamericana, pero hecha por hispanos y en español. Bueno, la televisión cubana, fuera de Cuba, después del 59, hay que hablar de la televisión cubana en Puerto Rico, de la televisión cubana en Panamá. Yo le he dicho al hijo de Tres Patines que tiene que ir a rescatar esos programas que hizo su padre en Panamá. En Guatemala, donde también hizo... Pero hay decenas y decenas que se ponen diariamente con una calidad tremenda. Yo he visto a los panameños reírse con un chiste de la tremenda corte sobre la lanchita de reglas. Y le he dicho, ¿y ustedes saben qué es la lanchita de reglas? Y dicen, no lo sabemos, pero lo dice con mucha gracia. Hubo ¿no? un momento en que los profesionales de la radio y la televisión cubana, cuando salen en el 59, se vuelcan hacia toda América Latina. Por ejemplo, muchos no saben que tanto Los Cisneros, que son cubanos en Venezuela, como la primera telenovela, o el primer culebrón, como lo dicen en Venezuela, era una novela de Mercedes Antón, que se había hecho ya en Cuba, que se llamaba Historia de Tres Hermanas, y que Josefina Rovira, la protagonista, era cubana también. Fue un grupo grande de actores, técnicos, directores, que se volcaron y fueron a crear un poco la televisión en Venezuela. Lo hicieron en Puerto Rico también con Pumarejo y otros profesionales, lo hicieron en Guatemala y en Argentina, Guarmestre, quien fue un artífice. ¿En Venezuela también? En Venezuela estuvo Guarmestre también. ¿Y en Argentina? Y en Argentina del Canal 13, que fue el creador del Canal 13. Yo leyéndome la biografía del dueño de este canal, de Omar Romay, o sea, del padre de Omar, de Alejandro, el zar de es la muy televisión. interesante todo lo que cuenta sobre su relación competitiva con Goarmestre, Exacto. como también Vargas Llosa en La tía Julia y El escribidor, sobre todo en la parte del escribidor, cuenta el día que Goarmestre llega a Radio Panamericana en Perú y todo el mundo se para porque ha llegado el zar de la televisión de América Latina, el hombre que fue capaz de crear todo eso. ¿Sabe que en el caso de Pumarejo y Guarmestre fueron compañeros, amigos, trabajaron juntos? Y competidores. Y competidores después en buena lid. Pumarejo había empezado, bueno, primero en la radio, haciendo un noticiero que hacía todos los sonidos de la radio. Y en un momento dado, trabajando con Guarmestre, le dio la idea de crear Radio Reloj. Eso fue en el año 47. Guarmestre tomó la idea, creó Radio Reloj, pero no le dio ninguna posición a Pumarejo. Él se sintió mal y rompió su relación de trabajo y se fue entonces independiente a hacer otras labores. Todo el mundo piensa en Goarmestre, pero cuando tú revisas la fecha, Pumarejo fue el primero que sacó una señal de televisión, el primero que sacó televisión en colores, ¿no? Sí. Que después hizo las pruebas. Llegó a hacer las pruebas, ¿no? Es que en ese momento Guarmestre salió en televisión, dio un parte donde televisión no existía. Salió y dio la información de que en 3 años sacarían la televisión y que estaban haciendo las pruebas pertinentes. Pero la hizo en colores. No, el problema es que Pumarejo se adelantó, empezó a trabajar en ese sentido para irle adelante y sacó unos meses antes la televisión. Bueno, cuando regresemos, imágenes que tú nos traes, yo no la he visto, del primer teleteatro aquí en los Estados Unidos. Eso lo hicimos en el Canal 23 cuando era SN todavía. Fue el primer teleteatro en español que se hizo en los Estados Unidos. Fue la obra Corona de Amor, que la habíamos hecho en el teatro. Me lo cuenta al regresar. Goarmestre decía que había que respetar las pausas. Bueno, continuamos aquí con un vistazo a la historia de la televisión cubana e hispana en los Estados Unidos. Veamos el primer teleteatro. Eso fue el primer teleteatro que se hizo en español en los Estados Unidos. Adelante. Salsa Manuel. Ojalá sepas hacerte digno de ella. ¿Quiénes son? Ahí está Julia Menéndez, estoy yo, estaba Manolo Coego. Padre. El padre, sí. ¿No me hubiera hecho falta ninguna presentación? Eso fue una producción de Eduardo Suárez. También a mí me dieron un buen consejo para reconocerte. ¿Eres tú? Sí. Qué bien. Y ahí venías más, estabas más repuesto de venir de Cuba, ¿no? Ya yo estaba haciendo en ese momento, haciendo el noticiero en el Canal 23. ¿Qué año y entonces fue eso fue en el 83.
En el 83. Yo tenía una escuela de teatro y todo. Pero eso fue una puesta en escena que había tenido mucho éxito. Tuvimos 1 año y medio en cartel acá en Miami y el director fue Eduardo Suárez, de la puesta en televisión. Que está en CNN ahora, sí. Eduardo, ¿no? Esto fue un hito y tuvimos mucho éxito. Luego se hicieron varios teleteatros. Yo dirigía a Griselda Noguera en ese momento en la obra de Eugene O'Neill, Antes del desayuno. Oye, hablando de teatro, ¿usted tienes algo que vas a presentar? Vamos a hacer un espectáculo, se llama Pura Descarga, con Meme Solís. El maestro Meme Solís, está Malena Burke, está Xiomara Laugar, está Flor de Loto, está María Antonieta y está Ana María Pereira, además del cuarteto de Meme. Es un espectáculo que revive aquellas descargas que se hacían también en la televisión, pero se hacían sobre todo en la vida nocturna habanera. Están haciendo unos arreglos bien interesantes, bien renovados y sobre todo hay... ¿Qué día va a ser? Esto va a ser 22 y 23 de este mes. Eso va a ser en el Manuel Artime, Teatro Manuel Artime, el sábado 22 y el domingo 23. Por ahí anda el teléfono, el afiche por ahí. Te tienes que sentir muy orgullosa de tu padre, ¿verdad? Mi padre era único. Yo estaba diciéndole a alguien antes de comenzar el programa, se llevó la medalla de oro en esgrima para Cuba en las Olimpiadas de México. ¿Ah, sí? Campeón de sable, florete, espada. O sea, porque todo el mundo piensa en Fon, que fue campeón él tiró olímpico. Él tiró con Fon siendo jovencito, vaya, en una competencia, nada... Fue muy anterior, fue a principios de Se nos olvida que tenemos otros campeones olímpicos. Tu padre fue campeón olímpico de esgrima. Olímpico y medalla de oro. Del año, fue en México, 53, 54. ¿No? Y además en Cuba dirigió, porque la tremenda corte también la hizo en Cuba, la Guantanamera. La Guajira Guantanamera, él fue el niño pilón. Se daban las noticias, ¿Él era el niño qué? El niño pilón, era Sol Decía, Pinelli. sabroso hasta el último buchito. No, era un programa de sobremesa. Ajá. Él tenía 13 años, era el niño pilón. Era Sol Pinelli, era la mamá, y Manolo Serrano era el padre, el papá pilón. Y entonces eran temas de sobremesa políticos. Tenemos que hacer eso. Yo creo que debemos poner material para platos aquí. Hay que hacer un programa más detallado sobre la historia. Tienes mucho programa porque vale la pena. Nos vamos a una pausa. El tiempo se va a sorbos aquí, como el café. Ya regresamos.